Ay, hablando de la ley, se han zurrado, ¿no es cierto?, en leyes escritas y también en leyes no escritas. Como por ejemplo el nombramiento, así, entre gallos y medianoche, y han votado a los 3 comandantes en jefe de la Fuerza Armada, o sea, del Ejército, Marina, Aviación, los votaron de un día para otro. Y Walter Ayala, otro gran ministro, un gran ministro al que le han dado una confianza ajustadita. Sepamos una nadita más de Walter Ayala. Escuchemos la nota de Combater por William. De Interior, y lo firma también el presidente de la República, y también lo firmo yo como ministro de Defensa. Esa es la norma marco, pero ahora lo que faltaría para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional es que ellos en estos momentos lo soliciten, ¿no? Que nos digan, necesitamos para el día, por decirle, ¿no?, sábado a las 3 de la tarde, tantos efectivos militares para que el jefe del comando conjunto haga el plan estratégico, pero todavía no lo han pedido. ¿Perdón, existe ya un plan estratégico para este apoyo? Escúchame, sí existe, pero digamos, yo le hablo del plan estratégico individual, por ejemplo, ¿no? Si se va a hacer un operativo, por ejemplo, en las Malvinas, por decirle, ¿no? Estoy especulando, ¿no? Entonces, el plan operativo tiene que ser para las Malvinas, un ejemplo, ¿no? Para dar, digamos, ¿no?, una seguridad creando, ¿no?, digamos, ¿no?, un circo perimétrico, ¿no? Eso todavía no ha sido solicitado, lo que se ha hecho es un tema marco. Ministro, pero algunos constitucionalistas dicen que debe haber una declaratoria de estado de emergencia y esta no ha habido. Yo soy constitucionalista, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Villarreal. Hay constitucionalistas de todos los colores para comenzar. El decreto legislativo 1095 lo dice claramente que el apoyo de las Fuerzas Armadas se da con estado de emergencia o sin estado de emergencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando hay estado de emergencia, claro, ahí sí tiene que haber un Consejo de Ministros y ahí se tiene que suspender derechos constitucionales. Pero cuando se da sin estado de emergencia, los derechos constitucionales siguen vigentes. Quiere decir que no hay restricción de derechos constitucionales y solamente se puede dar con una resolución suprema, como se ha hecho con la firma del señor presidente de la República, del ministro de Interior y ministro de Defensa, cosa que se ha cumplido con el... A ver, no le han pedido todavía lo del Ministerio del Interior y el apoyo de las Fuerzas Armadas. No se lo han pedido, pues los ha sacado. Y es verdad lo que dice, pueden salir con o sin estado de emergencia. Pero aquí han salido porque no le han pedido plan operativo. O sea, se le ocurrió decir que salgan nomás. El por qué o para qué, ya lo harán pues, el plan operativo. Ah, no. Yo sí sé que hay plan operativo, pero no me lo han pasado. O sea, el Chavo, el 8, se explica mejor. Ahora sí, la nota de Combater por William. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por la señora Mirta Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros. El gabinete Mirta Vázquez recibió el voto de confianza del Congreso, pero eso no quiere decir que entre sus filas no convivan joyitas y joyones. El hoy ministro de Defensa, Walter Ayala, se hizo conocido cuando, antes de que Castillo asuma la presidencia, presentó una demanda para impedir que el Congreso, en pleno uso de sus facultades, elija a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Como no hay lonche gratis, luego sería elegido ministro de Defensa y desde ahí denunció a periodistas de este canal por una supuesta campaña de desprestigio contra él. Como quien olvida que el trabajo de la prensa no tiene que ser amigable con el gobierno de turno. Pero no son las únicas perlas. Hay más manchas en su pasado, como una sanción disciplinaria en 1997, cuando era miembro de la policía. Según el expediente, el hoy ministro fue sancionado con 6 días de arresto de rigor por haber negado que conocía a una persona sobre la que pesaba una orden de captura por el delito de receptación. En sencillo, un encubridor. Por esa razón, y luego de que intentó apelar en más de una ocasión llegando incluso al TC, fue dado de baja el 2000. 21 años después de esa vergüenza, este sujeto es nuestro ministro de Defensa, el encargado de la institución cuyo deber es garantizar la soberanía, independencia e integridad del territorio patrio. Sin embargo, firma junto al presidente decretos para maltratar a altos mandos de las Fuerzas Armadas, sacándolos de sus cargos sin previo aviso ni respeto. Quien elige al comandante general es el presidente de la República. Y también, ¿no?, quien digamos, lo puede remover es él. O sea, en buen romance, como yo puedo elegir a quien sea, también te voto. Es decir, a los que acaba de poner,
los tiene bajo amenaza, pues. Si a los que votó, porque a la hora que nombran uno nuevo te votan y se han enterado por televisión o porque leían El Peruano, a los actuales también les quiere decir, yo te pongo, yo te saco. Ese es en la cabeza del ministro. No importa la jerarquía militar, no importa ni el uso ni la costumbre, porque nunca en la historia del Perú han votado a los 3 jefes de las Fuerzas Armadas a los 3 meses de su nombramiento. Eso no ha pasado jamás. Salvo, claro, que quieran manosear a las Fuerzas Armadas, aunque Walter Aguilar dice que no es manoseo, que es el presidente el que los puede votar. Escuchemos. Ahora le digo una cosa, es que es muy importante. Manosear a las Fuerzas Armadas sería que yo de repente esté agarrando al escalafón más bajo. Se ha agarrado al segundo. Se ha agarrado primero al que seguía en ambos campos. Otro por ahí he escuchado por ahí rumores que dicen no, de que es por los ascensos. O sea, ¿qué se quiere decir? Que la FAP y el ejército no hizo caso y la Marina sí. O sea, ¿eso quiere decir que la Marina sí hizo caso en manosear los ascensos? Son especulaciones, no es nada objetivo. Yo garantizo, y eso también va, y como prueba lo pongo esto, que cuando me entregaron a mí las actas de ascensos, yo no hice ni una observación. No hice ninguna observación. Y tal así, fue llevado acá al Palacio de Gobierno y el presidente firmó y se dieron los ascensos. A ver, o sea, los han votado, pues, porque se le ha dado la gana, sin expresión de causa, sin decir por qué, porque no han cometido, pues, nada grave, ni un error, no había un problema de seguridad nacional de por medio, no había escándalo, ni gasolinazo, ni maltrato, nada. Los han votado porque los han votado. Nada más. Entonces quiere decir que a los que ha puesto también te pueden votar por votar. Pero esos son algunos de los ministros estrella de este gobierno al que le han dado la confianza. Bueno, pero le han dado la confianza, entre otros, al ministro de Transportes y Comunicaciones, que es un respetable señor que era profesor de un colegio en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores o Villa María del Triunfo, es irrelevante. Un distrito populoso, muy pujante profesor. Y el profesor a lo máximo que había llegado es ser director de precisamente de ese colegio, donde trabajó 20 años seguidos, hasta que fue director del colegio. Y en las tardes cachueleaba manejando su combi. Ya, ese señor, sin ninguna calificación personal ni profesional, termina siendo ministro de Transportes y Comunicaciones. Él. Fuera que firma concesiones a la semana haber llegado sin ton ni son, maneja uno de los presupuestos más importantes del Perú. Anda. Y me han contado que tiene un asesorcito que es hojita de té. Y así que es medio que de lejos parece y de cerca es. Pero también su hija que lo visita mañana, tarde y noche. Ahorita vamos a ver el tema de Gallardo y el de la hija. Pero tiene un asesorcito que entra de manera subrepticia. Porque a Gallardo la hija entra a verlo, y lo vamos a ver en unos minutitos, pero tiene un asesor en la sombrita. Veamos algo más del ministro de Transportes. Por el Perú y su desarrollo integral, sí, juro. Solo en un gobierno comunista como el de Pedro Castillo, el ministro a cargo del sector de transportes puede ser alguien como Juan Silva, un personaje sin experiencia en el cargo y repleto de papeletas de tránsito. Este hombre de escaso cabello y nariz aguileña tiene quizás como único mérito ser paisano del presidente. Ambos nacieron en Chota. Juan Silva fue, antes de ser ministro y ganar 35,000 soles al mes, director de un colegio en Puente Piedra. Sin embargo, pese a ser docente, no tiene nada de ejemplar. El ministro de Transportes nuestro de cada día ha recibido 2 papeletas graves y una leve desde que comenzó a conducir. Las 2 primeras fueron cometidas a bordo de una minivan. En 2015 por circular de noche sin luces reglamentarias y en 2016 por estacionarse mal. La minivan en la cual cometió sus infracciones arrastra al día de hoy una deuda de 4.300 soles por hacer colectivo sin estar autorizado. En 2019 Silva Villegas recibió una tercera papeleta, esta vez por utilizar el claxon de forma exagerada y pertinente. O sea que, aparte de irresponsable, bullanguero. Por si fuera poco, su nombramiento genera tremendo conflicto de intereses si tenemos en cuenta que el hoy ministro figura como gerente de una empresa que da servicios, adivine, de transporte. Eso sí, en su NARP esta compañía no registraría ninguna flota.
Tampoco aparece en la relación de empresas de transporte autorizada por la Autoridad de Transporte Urbano. Quizá por eso, en complicidad con transportistas informales, entregó la cabeza de las jefaturas de Sutran y Atu. Nuestro ministro de Transportes es, literal, un peligro al volante. Y me han dicho que tiene un asesor en la sombrita que entra de costadito al ministerio cuyo apellido comienza con M de marica. Señor ministro, dime con quién andas y te diré quién eres. Gallardo, que es el ministro de el FENATEP, sindicato ligado a Sendero Luminoso, del cual ya se afilió el PROSOR, es el señor Gallardo, que es el ministro. Miren las perlas que tienen, la confianza, miren la barbaridad que han hecho a darle confianza a este gabinete. De Soto, ¿no es cierto? Los tres que se le escaparon a Porqui. Acción Popular, ¿ya qué les voy a decir de Acción Popular? Chato Acuña tendrá su juego, pues, con este ministro. Mi tío, el Chato Luna, tendrá algo, pues, con su universidad, con este ministro, ¿no? Porque este ministro, el señor Gallardo, ¿no es cierto?, que no hace honor a su apellido, dicho sea de paso, es pro Sendero Luminoso y quiere quitar la meritocracia. O sea, quiere que todos los profesores sean tan burros como el presidente que tenemos. Es decir, se quiere bochar la ley de la carrera pública magisterial y contarle a los niños que el marxismo, el leninismo, maoísmo es lo que tiene que imperar, porque Cerrón ha dicho que el partido que manda debe mandar sobre la currículum y la ideología. Ya, ese es Gallardo, el cual no explica hasta el día de hoy las 100 horas de visitas que hace su señorita o señora hija a su despacho. Gallardo. En un gobierno filoterruco no podía faltar un ministro, valga la redundancia, filoterruco. Hablamos del titular de la cartera de Educación, Carlos Gallardo. El presidente ha venido para ver in situ si estamos por la presencialidad de los menores. Entre broma y broma, la verdad asoma. Un ejemplo claro de ello es que en la última visita que Pedro Castillo hizo a la sede del Minedu para reunirse con Gallardo, no fue registrado como presidente de la República, sino como miembro del FENATEP Perú, el sindicato que se creó ni bien asumió la presidencia y el cual integraría junto al ministro de Educación. La información fue corregida luego, pero como dicen, cuando el río suena es porque piedras trae. Pero ese no es el único vínculo entre Castillo y Gallardo. Ambos participaron activamente de la huelga de profesores que paralizó las clases del país por 4 meses en 2017. Ahí el hoy ministro de Educación fue identificado como miembro del CONARE-SUTEP, que tiene lazos estrechos con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Una vez asumido el cargo ministerial, si existían algunas dudas, ya se están disipando. El 13 de octubre de este año, el Ministerio de Educación recibió en su oficina a profesores vinculados al Movadef. Uno de ellos, Daniel Ramos Robles, fue parte del comité de Movadef en San Martín de Porres. Otro invitado del ministro de esa fecha fue César Díaz Dávila, un chotano como el presidente que también figura en los planillones de adherentes al Movadef. Si para usted esas no son razones suficientes para cuestionar al chochera de Castillo, quizás esto lo convenza. Gallardo está en contra de la prueba única nacional de profesores, evaluación por la que pasan los docentes para ser nombrados. Otra joyita dentro del gabinete de ministros que 68 congresistas que votaron a favor de la cuestión de confianza han preferido pasar por alto. Este es el gran gabinete al cual le han dado la confianza. Ayer ya fueron el ministro de Energía y Minas, que es otro que se arrodilló rapidito ante los desmanes que han habido en Antamina, cuando lo que han tenido que hacer es meter preso al tal Adán Damián por amenazar de muerte a la gente que se opone a él. Ya ha dicho, si yo me muero, si me llevo a varios. Es una absurda la solicitud del tipo para con Antamina, porque si Guarmey no tiene una posta médica es porque se han tirado la plata todos los presidentes regionales, los alcaldes, distritales, provinciales, lo que tú quieras. Si falta una pista de 500 metros, no es responsabilidad de Antamina, que ha pagado 11.000 millones de soles en canon. O sea, más de 1 millón de soles al día ha pagado en los últimos años. ¡Al día! ¡Al día! Pero ahí mandaron a Gisela Ortiz.
la ministra de Cultura, que nada tenía que hacer a firmar un acta diciendo que van a ir a arrodillarse frente a una persona que se llama claramente subversiva. El señor Adam Damián es un tipo que ha delinquido, bloquear carreteras y al amenazar cuerpo y vida y salud de la gente explícitamente. Y además ha batuteado la reunión donde fue Gisela Ortiz. ¿Y quién es Gisela Ortiz? Una persona que no tiene ningún mérito para estar en el Ministerio de Cultura. Es más, le acaban de poner a Sonali Tuesta, muy simpática, ha tenido su programa durante años de turismo interno en Canal 100. Ella sí ligada al sector turismo. Entonces ya la han puesto a ella como viceministra de Cultura para, caramba, ya, para barajar el tema, ¿no? Del nombramiento de Gisela Ortiz. Otra gente que merece toda nuestra desconfianza. Aquí está una reseña así cortita a Gisela Ortiz. El gobierno de Pedro Castillo se ha caracterizado principalmente por tener entre sus filas a ministros con pasados senderistas. El ministro del Interior, el ministro de Educación y la ministra de Cultura. ¿Y por qué la ministra de Cultura? Por su relación con Sendero cuando era universitaria. El propio congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que hay información de que la actual ministra de Cultura, Gisela Ortiz Perea, tuvo relación con el grupo terrorista Sendero Luminoso cuando era estudiante de la Cantuta. El ministro del Interior, el ministro de Educación y la ministra de Cultura. ¿Y por qué la ministra de Cultura? Por su relación con Sendero cuando era universitaria. Gisela Ortiz lleva más de 30 años como activista por los derechos humanos. Desde que su hermano fue secuestrado y asesinado junto a otros estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Sobre este caso se han tejido varias versiones. Una de ellas es la de Wilfredo Risco, ex profesor y alumno de La Cantuta, quien aseguró que el hermano y la propia Gisela Ortiz no eran una mansa paloma. No eran mansa paloma, lo digo, no, jamás eran mansa palomas. No estoy de acuerdo ni cómo los hayan desaparecido. Por supuesto, claro, nadie puede estar. Pero me duelen mucho las mamás que les he visto llorar, pero no eran santas palomas. Ni la señorita Gisela Ortiz Perea, que me gustaría tenerla frente para decirla. A pesar de este pasado oscuro, Pedro Castillo eligió a esta mujer como flamante ministra de Cultura, cuyos únicos méritos fueron haber sido una ferviente activista y una crítica al gobierno de Alberto Fujimori. No hay duda de que Pedro Castillo tiene pero muy poco criterio para elegir correctamente a sus ministros. Y una prueba de eso es Gisela Ortiz Perea. Y Gisela Ortiz no tiene nada que ver con cultura, ni siquiera la han puesto en el MIDIS de justicia y derechos humanos, cultura. ¿Qué tiene que ver en cultura? Nada. Es como Abelino Guillén, de un mediocre fiscal, chochera de Montesinos, mano derecha o si no izquierda de Blanca Nelia Colán, termina con Gisela Ortiz yendo a visitar a cada rato el ojo que llora porque le llora el ojo. Y está pues con Alberto de Belaúnde, Gino Costa, el tal, ¿cómo se llama? Marcial Rubio, toda la caviarada. Guido Lombardi, está toda la caviarada. Correcto, ya, él es ministro del Interior. ¿Qué tiene que ver él con el Ministerio del Interior? Abelino Guillén, unita más, para que ustedes vean a quién le han dado la confianza y ustedes evalúen, los ciudadanos, si es confiable. Ya no Mirta Vázquez, porque esto es suavecita, Dora la Exploradora, que sigue con la Constitución y tal. Pero a ver, veamos si es confiable el señor Abelino Guillén. En 100 días de gobierno, la cartera que ha sido su talón de Aquiles de Pedro Castillo es el Ministerio del Interior. En el cargo como ministro del Interior. Y es que han sido 3 los ministros que han desfilado por este sector. El último es el abogado Abelino Guillén Jáuregui, de 66 años. Un exfiscal supremo que es recordado por archivar una denuncia en 1992 contra Roberto Guamán Azcurra por interceptación telefónica por recomendación del entonces fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado.
donde el 2 de abril del 92, el doctor Avelino Guiller, en coordinación con quien habla y con el fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado, archivó el proceso de investigación contra el coronel Huamán y el general Iguén Díaz Ceballos y otros funcionarios del CIN por hechos de interceptación telefónica, en coordinación conmigo y con el señor Pedro Méndez Jurado. Y hoy día le devuelvo el dictamen que me lo entregó en esa época y lo pongo a disposición de la sala. El abogado siempre quiso incursionar en la política. Es por eso que renunció al Ministerio Público en el 2011. Ese mismo año, Guillén fue parte del equipo de transferencia en el sector de justicia cuando el expresidente Ollanta Humala llegó a Palacio de Gobierno. El actual ministro del Interior fue parte del equipo técnico de Perú Libre en el debate por la segunda vuelta electoral en mayo de este año. Aquella vez debatió sobre seguridad ciudadana y orden interno, pero fue bastante criticado por sus desatinadas propuestas contra la delincuencia. Se tiene que trabajar estrategias de inteligencia, diseñar estrategias. Varias dependencias policiales tienen que ser exclusivamente para delitos de gran magnitud, como por ejemplo el crimen organizado. Más allá de los escándalos, para muchos, sí, juro, Guillén no es la persona más indicada para tener a su cargo un ministerio tan importante como lo es la cartera del Interior. ¿Cuánto tiempo durará en el cargo? Fiscal Supremo jura en el cargo como ministro del Interior. Seguramente mañana, pasado, irá pues a dar una conferencia de prensa para saber cuál es la estrategia de Avelino Guillén en el Ministerio del Interior. Miren la barbaridad que pasa. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.